Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Tenemos hoy un programa muy especial. En realidad tratamos de que todos los programas lo sean, pero cuando tenemos en la mesa a una autoridad en materia de derecho, de jurisprudencia, indudablemente en una sociedad que ha puesto el derecho, la ley, en segunda o en tercera instancia, o no la respeta, es importantísimo tener a alguien que es una autoridad internacional en el tema derecho y aplicado especialmente a toda la problemática que está viviendo hoy la República Argentina y el mundo, porque su nombre de trascendencia internacional, el doctor Carlos Romano. En un momento vamos a estar charlando con él. Yo levantaré bandera. Me acuerdo que años atrás, en algunos autos en el vidrio de atrás, decía que los argentinos somos derechos y humanos. Carlos, bienvenido. Gracias. Un placer. ¿Somos tan derechos y humanos? Hay una mezcla con eso. ¿Sí? Es decir, hay una dura confusión y mucha mala difusión adrede en materia de derechos humanos. Derechos humanos. Y lo cual me enoja mucho, por eso mi último libro es aclaratorio en ese sentido, porque son los tratados, las convenciones que firmaron nuestros abuelos y que les costaron mucho sudor, mucha sangre en muchos casos, para que así livianamente se politice derechos humanos que no puede tener ni ideología ni dogma. Es decir, son valores universales que con mucho costo se logran, te diría, encadenar para la comunidad actual después de la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de muertos, y que bueno, de eso depende el sistema, un sistema de Naciones Unidas y sus regionales, entre ellas a la que pertenecemos, OEA, Sí, que lamentablemente están siendo traicionados también claro. por los propios representantes que mandamos los estados. Claro, Así que tristísimo un momento para los que somos científicos del derecho, claro. y lo que diría es que si no corregimos nos van a llevar puesto a la futura generación por esta invisibilización de derechos humanos. Al hablar de esto, Carlos, doctor Carlos Romano, autor de muchos libros, uno de ellos lo vamos a estar presentando en este programa, reconocido internacionalmente y discutido o discriminado en su país, en la Argentina, razones por las cuales vamos a también tratar de hablar en un rato. Pero, ¿qué podemos esperar de una sociedad que subestima, ignora o desacredita prácticamente la vigencia de los derechos, del derecho, de la ley? Fundamentalmente lo que pasa con nuestros conciudadanos, que es la desconfianza y un gran descrédito que atribuyen a todo el sistema político y judicial. Ajá. Es decir, la gente con mucha percepción desconfía enormemente
del sistema jurídico. Ajá. Y desconfía, obviamente, también en esto con el sistema político. De modo que lo que podemos esperar es lo que tenemos: hipernomia, mucha legislación, mucha búsqueda de leyes y una anomia social. Anomia. Nadie que quiera cumplirlas. Claro, pero eso no nos equipara a las culturas primitivas, donde, y aún en la Biblia dice, no sé si lo recordás, en el libro de los Jueces, dice: en aquellos días no había ley en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Estamos en ese estatus? Puede asimilarse, nada más que ahora es peor. ¿Es peor? Claro, porque por lo menos los antiguos... Porque hay ley. Hay ley deformada. Claro, hay ley y no se cumple. Donde no había ley había valores, Claro. había reglas. Donde no la hay, incluso te digo, la sociedad carcelaria misma tiene sus propias reglas. Pero en lo primitivo no había esta deformación desencadenada, ayudada por las redes, Facebook, grupos y demás, que están hipernormalizando la realidad. Es decir, el mayor problema, y los que estudiamos esto lo estamos viendo, son las diferentes realidades. Es como que cuando vos conversás con alguien, o si conversás con 4 personas, están viendo una realidad muy diferente. Cada uno. Cada uno. Entonces no te podés poner de acuerdo. Pero la ley, digamos que debiera equiparar todas las miradas. Es interesante, la ley lo que es la confluye de todas las miradas y genera, en materia de derechos humanos, un mismo idioma. Entonces, lo que hoy tenemos es un síndrome de Babel. ¿Me entendés? Explícalo un poquito por si alguien no sabe lo que es. El El síndrome de Babel. La lex universalis, lo que decimos desde los derechos humanos, planteando que el hombre está antes que la ley, Sí. y que el hombre y la ley están antes que el Estado mismo. Lo que se hace es un mismo modelo de lenguaje fundado en valores, que son derechos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. Yo en este libro último hablo de la quinta. Están justamente referenciando una forma a la que luego, cuando interpreto, no puedo modificar. Nos pusimos de acuerdo en que el derecho a la vida es parte del Nayot Dur, decimos, el núcleo duro de derechos. No podemos después, mediante una falsa interpretación, ablandar lo que estimamos sobre el valor del derecho a la vida. Claro. Si decimos la vida es desde la concepción o la persona humana es a partir de aquí, bueno, eso es lo que tenemos que trasladar después a nuestros derechos internos, no a la conveniencia del poder político que esté en un Estado. Correcto. Entonces, eso te hace una forma de dialogar que lleva a la confianza del otro. A ver, 2 pibes, ¿por qué juegan? Porque confían y que es fácil y que es simple y las reglas y qué hacen cuando se sientan. Se preguntan qué nombre tenés, nada más. Saben que las reglas de lo que van a jugar ya vienen con una heteronomia, nosotros decimos, viene de afuera, Sí. y que son confiables, que Claro. los dos ya la entienden. Las reglas del juego. Ya la entienden. Es decir, por eso es simple. 2 adultos no pueden hacer eso hoy día. Eso es síndrome de Babel. Síndrome de Babel. ¿Qué es perspectiva de género y su diferenciación con ideología de género? Que son términos que están ahí dando vueltas y que creo que mucha gente no tiene claridad de qué se trata. En el sistema universal vos tenés derechos, perspectivas y paradigmas. Las perspectivas son esto que estabas comentando. La perspectiva se toma de las artes gráficas. ¿Viste cuando querés dibujar algo hacia en perspectiva? Vos sabés que la forma que le estás dando es la que querés sobreentiendan los demás de tu mirada. Sí, Si ubicás una puerta allá con un ángulo, la vas a dibujar como para que el otro la entienda. claro. De manera que las perspectivas en materia de derechos humanos son una mirada que intenta hacerse parte de ese lenguaje universal para que sea perfectamente entendible. Claro. Y se aplican a determinadas circunstancias. Bien. Son modalidades. ¿Bien?
los paradigmas son modelos. Sí, ¿No? Entonces, paradigma, modelo. Entonces, a lo largo después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empezamos a trabajar fuerte, porque derechos humanos, para muchos pensadores, creo que por eso también se complica un poco desde afuera conmigo, yo creo que Cristo Jesús es el símbolo máximo en materia de derechos humanos y en perspectiva de género también. Ajá. Y ahora te explico. Surgen paradigmas perdón, que tienen que ver con la mujer, la niñez, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Esos son los... Repetilo, por favor. La mujer, la niñez, personas con discapacidad y personas mayores. Bien. Son modelos que vamos a intentar ir modificando en el tiempo para hacerlos más justos, para que contengan más dignidad de la persona detrás de cada una de las leyes. ¿Bien? Se empieza con el paradigma de la mujer justamente para lograr una igualdad de sexos. Tema niñez para obtener el valor preferencial, hacia dónde estamos prefiriendo ir. Los otros tienen que ver también con su mayor vulnerabilidad, claro. Personas con discapacidad y adultos mayores. Sí. Con la consecuencia que existe una vulneración y exclusión multiplicada o discriminación, que la base es no discriminar, cuando esto se multiplica. Una niña con discapacidad dentro de un grupo vulnerable, pobre. ¿Ok? Entonces, los derechos humanos van sobre el débil. Ese es el compendio internacional. ¿Cómo va sobre eso? Con paradigmas, tratando de que después sean representativos de gestiones públicas y con perspectivas, tratando de que las leyes impongan lo que llamamos a veces una discriminación inversa, que es discrimino, pero para favorecer. Es decir, si a una persona con discapacidad le doy un símbolo para que pueda estacionar su auto, sí, le estoy dando una preferencia en favor, acorde a poner en un pie de igualdad los límites que ella tiene, porque en realidad los límites no son por su discapacidad, sino por las barreras que estamos disponiendo arquitectónicas en el sistema de transporte y comunicación. Es decir, la discapacidad, como a veces la gente la entiende, es de la construcción social, sí, no de las personas. Pero ¿esto a qué te lleva? Y perdón si voy rápido. Ningún derecho humano declarado se opone entre sí, que era lo que fue defensa en el tema de la ley de aborto y demás. No se elimina, mucho menos queda esa eliminación en manos de alguien en particular, sino que es siempre un juez, un tercero, que mirando todos los principios generales de derecho, va a ponderar y apreciar cuál urge, cuál levanto, cuál limito, ¿me entendés? O sea, lo digita. Claro, pero siempre mirando al más débil. Bien. Al revés de que si lo dejaría solo en una decisión salvaje. Con las perspectivas tampoco hay choque. Lo que resulta extraño, que es lo que criticamos, que siendo la primera perspectiva la familiar, y te puedo asegurar que Carta de Naciones Unidas arranca hablando de la familia humana, te puedo asegurar que derechos humanos del Islam, Van Hulen, en África, la misma Corte Europea, todos hablan de la perspectiva familiar, que es algo necesario como operadora para poder desarrollar estos valores, primero ad intra del grupo y después hacia la comunidad, es decir, lo que no aprendiste en casa es muy complicado después. Claro. Perspectiva familiar es la primera que se larga. Y con CEDAW, que es la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación hacia la mujer, para que tengas una idea, una es del 48, CEDAW aparece en el 79. Y habla de no discriminar a la mujer, lo cual está perfecto. Con CEDAW empezamos a hablar de perspectiva de género. Ahora, ¿qué ocurre? Vos tenés una distinta interpretación en este momento de la perspectiva de género. Tendría que haber sido perspectiva de la igualdad de sexos, en realidad. Pero se empieza a hablar de género, porque el género es una construcción cultural, el sexo es biológico, Sí. para intentar lograr que dejen de ser discriminados un montón de hombres que se sentían mujer.
Bien, es ahí cuando empieza toda la temática después LGTB. Sí. Bien, quiere ¿Qué decir es el LGTB? lesbianas, gays, trans y bisexuales. Y todo esto que se confluye con un tema que ya nuestros abuelos tenían claro. No tenés que discriminar por condición, ni por sexo, ni por raza, ni porque sos petizo, gordo, pobre o rico. No hay que discriminar. Bien, entonces bastaría haber mantenido y mantener siempre eso en la educación de nuestros chicos, en la forma de construirse socialmente, en la educación en las escuelas, para formar toda una generación no discriminatoria. Ahora, mientras tanto se abastece el sufrimiento, el de la mujer, que bajo un sistema de inequidad no tiene los mismos derechos civiles que el hombre, no tiene los mismos derechos sociales que el hombre, los mismos derechos políticos que el hombre, bastaría tratar de equiparar. Nadie habla de ir en contra de la perspectiva familiar. Cuando ingresa toda la temática en la historia, hay dos poderes que caen y que incluso se abrazan en Frankfurt, que es el poder liberal, el individualismo, que había llevado hasta esa historia, y el marxismo naciente, que también resultaba desplazado. Nosotros hablamos de neoliberalismo y marxismo cultural para ver cómo se interpreta la ideología de género, que es una concepción teórica, la misma palabra te lo dice, ideología, que bajo ningún modo puede estar tratada en materia de derechos humanos. Ni bajo ningún modo puede estar en boca de nadie, a no ser que la esconda como perspectiva. ¿Y cómo la esconde como perspectiva? Vos te das cuenta fácil. Si arrancamos con perspectiva familiar y alguien dice que la familia es el instrumento del patriarcado, te está hablando de ideología de género. Esa no es perspectiva. Claro. Si cuando ingresás en esto, alguien te habla, como Sulamit Firestone o Judith Blaster, de considerar que la mujer debe tener el control reproductivo de la especie, y que esto es una lucha de opuestos como en el marxismo, Sí. en donde el hombre debe ser desplazado, eso es ideología, no es perspectiva, porque estamos hablando de la igualdad. Y a esto se llega, así como te dije, en cuando hay oposición de derechos, de una manera armónica, ponderándolo en un juez. ¿Quién genera toda esta cuestión? En este momento, y te diría que las corporaciones, es decir, nosotros hemos perdido de lejos el control mundial en manos de corporaciones económicas que tienen dominio político y que a su vez controlan los principales estados que manejan Naciones Unidas. Sí, lo que yo he leído es que toda esta distorsión, digamos, se genera aún en los organismos internacionales que por naturaleza deberían tener otra mirada. Por eso te dije que nuestros propios gobiernos Sí. han mandado expertos, así como yo, pero con indicaciones que permitieran favorecer a este tipo de corporaciones y construcciones políticas muy preocupadas, por ejemplo, el control de la natalidad. Eso no puedo dejar de verlo. Como no puedo dejar de ver que la chica o el chico que está en una escuela secundaria o a principio de la universidad tampoco pueda entender esto que le estoy mostrando hasta con estadísticas, porque es un idealista que quiere el cambio. Claro. Perdón. Y estos grupos lo que han generado es un cambio para que nada cambie. Si yo consiguiera unir a un chico de secundaria hoy con su abuelo a charlar en un escenario diferente y largas horas, y no te cuento con su bisabuelo, iban a tener perfectamente claro esto que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque dentro de esta amalgama, los que plantean ser vanguardistas de derechos humanos son conservadores, recalcitrantes, que van en contra de esto que te estoy diciendo. Conservadores. Claro. Es decir, están regresionando en materia de derechos humanos. Yo no puedo aflojar en el valor vida, en el valor libertad, en el valor igualdad y en el valor no discriminación. ¿Cómo lo hago sutilmente? Lenguaje inclusivo. Y vos decís, pero lenguaje inclusivo. Y sí, a ver,
si hablo de una discriminación inversa para favorecer un determinado sector, y tanto le ha costado a la mujer hacer reflexionar a la humanidad qué es la igualdad de sexo y demás, y si esa discriminación es inversa, yo siempre debo hablar de niñas y niños, Sí, ¿verdad? No de niñes, porque si lo vuelco como niñes, pierdo la trayectoria, el empuje hacia la universalidad. Quiere decir que los que lo hacen, en realidad están yendo en contra de esta perspectiva que te estoy diciendo. sí, sí. Ahora, el lenguaje inclusivo es el método que se está utilizando para imprimir estos nuevos conceptos Mira, en la sociedad. no me preocupa tanto por ahí. Hasta a veces bromeamos los adultos con eso. Yo creo que el tema del lenguaje inclusivo, como muchas otras cosas, son un absurdo de la mediocridad que va a caer en poco tiempo. Ajá. Si lo ves desde el punto de vista del lenguaje, la Real Academia Española, y si lo ves desde el punto de vista político, como lo veo yo, los imperios siempre han construido destruyendo idiomas e imponiendo el suyo. Tuvimos el latín, tenemos hoy el inglés, y ahora quieren que tengamos el de todes. Entonces, para mí eso está claro, pero creo que va a caer. Mi preocupación es cómo transmitimos esto los cristianos. Ahora, vos recién hablaste, y tenemos que ir redondeando porque el programa, el tiempo nos surge, del tema político. ¿A vos te parece que los cristianos hoy tendríamos que activar en el plano político? Yo creo que los cristianos siempre activamos el plano político. Lo que pasa es que la pregunta, para mí, cuando a veces nos referimos a eso, está dirigida, ¿tiene que estar dentro de un partido político? ¿Tiene que ser diputado? Es decir, ¿Qué opinas? Mira, la actividad política tiene que estar siempre porque ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo desde el servicio, Sí. modificó y demás. Esto que te digo de perspectiva de género, otro día lo conversaba en una charla y decía, a ver, mayor patriarcado que el israelita, el hebreo, la mujer no podía ser testigo de nada. ¿Mm? ¿A quién le dice Jesús, mira, acabo de resucitar, andá y contale esto a mis apóstoles? A una mujer que no tenía poder de testimonio alguno para el confluido social. Sí. Es decir, esas cosas, transmitirlas, para mí son muy importantes, lo mismo que la Sagrada Familia es un grupo de refugiados y perseguidos, porque si no vamos perdiendo nosotros en ese desencuentro del idioma también nuestra propia sal. Quiere decir que mal te diría si preferiría un partido político de cristianos, para nada. Yo creo que sí deben estar dentro de un movimiento. ¿Por qué? Porque de otro lado tenés un elemento que se llama recurso económico, potencial político, que no está de este lado. Y es como que realmente terminamos perdiendo y terminamos siendo proscriptos los propios que tratamos de comentar todo esto. Claro. Ahora, ¿cuál sería tu palabra final para nuestra audiencia, específicamente en este aspecto? Porque todo es política, ¿no es cierto? Hacemos política permanentemente. Con respecto a este momento argentino, en la Argentina, donde hay tanta convulsión cultural, política y sobre todo en la cuestión de valores. Los valores. Por eso, Derecho Internacional de la Niñez, estoy hablando más que nada de la construcción de la humanidad a través de los valores, para salir del síndrome de Babel y concluir en un mismo idioma, en el cual no me puedas engañar, ni puedas tener, o no pueda tener una distinta previsibilidad de las cosas. Y creo que la política hoy día tiene mucho de eso, y que es lo primero que tenemos que, pero te lo digo sinceramente, derribar. Derribar. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Te lo digo como cristiano, ya no como hombre, abogado y demás. Es decir, él vino a cambiar todo este tipo de cosas, pero si no lo expresamos de ese modo, no lo estamos siguiendo. Es decir, eso tiene que ver con lo que debería ser el cristiano ahora, pero con matices preferenciales. Yo hablo de la Sagrada Familia, hablo del niño preferenciado,
que fue Jesús, hablo de un hombre que lejos del machismo y pudiendo haberse sentido en medio de una infidelidad, amó tanto a su mujer que la salvó, y hablo de una mujer que dice, esto que te estoy comentando, destronó a los poderosos y ensalzó a los humildes. Eso es vanguardia. Bien. Le vamos a permitir a Carlos, a pedir a Carlos que él cierre el programa con una palabra referida a lo que dice este libro. Yo levantaré bandera. Bueno, decir que agradezco que me deje cerrar este programa, para mí es un honor, sé que no es- Merecido. Y para comentar justamente mi último libro, el noveno hijo, y que justamente intenta traducir esto que conversamos, con especial referencia a recordar a mis abuelos, los que me educaron, los que me enseñaron y los que en definitiva hablaron simplemente de derechos humanos siempre. Gracias. Bueno, el libro El Derecho Internacional de la Niñez. Y luego agregás con apreciaciones a nivel nacional. Aquí veo que están los colores celeste y blanco. Porque tiene que ver con una identidad. La niñez va a ser libre y verdadera cuando pueda ser entendida la autonomía de un niño con pensamiento colectivo, no con pensamiento individual. Bien, Y con identidad nacional, bien. sea donde fuere. Termino diciendo que si alguien le dio importancia al niño, fue un personaje incomparable. Se llamó Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. La medicina, dicho en términos ilustrativos, metafóricos, que vos y yo necesitamos. Y él le dio tanta importancia al niño, el doctor Romano se ha dedicado a defender al niño, a la familia, ha sido su métier a lo largo de la vida a través de sus libros. Y es un hombre cristiano que su fundamento está en la palabra de Dios. Yo simplemente quiero decir esto: si Jesús, el Hijo de Dios, le dio tanta importancia al niño, vos, papá, mamá, maestro, gobernante, mujer, le tenés que dar mucha importancia. Porque entre otras cosas Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pensad. Hasta la próxima.